En la fiesta de cumpleaños de mi hermano, le regalé un reloj. Lo abrió, miró a su alrededor y dijo, intentando compensar porque nadie en esta familia te necesita. La habitación entera estalló en risas. Simplemente recuperé el reloj y dije, bueno es saberlo. Minutos después, toda la familia gritaba, por favor. Mi nombre es Sofía Herrera, tengo 28 años y creía que conocía a mi familia. El verano pasado, en la fiesta de cumpleaños de mi hermano en nuestro patio trasero en Guadalajara, Jalisco, todo cambió. Había pasado semanas planeándolo, guirnaldas de luces, costillas a la barbacoa, todo completo, porque él quería que fuera a lo grande. Incluso pagué la mayor parte. Mi regalo era un elegante reloj antiguo, grabado con una nota. También había transferido 45,000 pesos para cubrir su alquiler durante 3 meses. Se lo entregué, con el corazón latiendo con fuerza, esperando que viera cuánto me importaba. Abrió la caja, sonrió con aire de suficiencia y miró a nuestra familia. Intentando compensar por no ser necesaria por aquí, dijo. Todo el patio, mi mamá, mi papá y mis primos estalló en risas. Me ardía la cara. Ese reloj no era solo un regalo, era yo rescatándolo una vez más. Había sido su banco durante años, y este era mi agradecimiento. Le arrebaté el reloj, mi voz firme pero gélida. Bueno es saberlo. Me di la vuelta para irme, con sus risas todavía resonando en mis oídos. Mi mamá me llamó, no hagas esto. Mi papá gritó, estás exagerando. Pero seguí caminando. Más tarde, todos gritaban, Sofía, por favor, escúchanos. No me detuve. Esa noche fue solo el comienzo. Las cosas se pusieron más feas y tuve que tomar una decisión que puso mi vida patas arriba. Quédense para ver cómo se desmoronó todo. Presionen el botón de suscribirse y activen la campanita para descubrir cómo convertí la traición de mi familia en mi libertad. No querrán perdérselo. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de vibrar. Tenía llamadas perdidas de mamá, Diana Herrera, de papá, Gerardo Herrera, e incluso de mi tía Elena. Los mensajes de texto se acumulaban, cada uno más afilado que el anterior, instándome a calmarme y volver para hablar. Me senté en mi sofá, mirando la pantalla, todavía dolida por la fiesta de cumpleaños de mi hermano. Sus palabras, llamando a mi regalo un intento patético de sentirme necesaria, me habían herido más de lo que esperaba. Pero no fue solo la risa de mamá, papá y el resto de la familia lo que me dolió. Fue darme cuenta de que me habían dado por sentada todo el tiempo. Durante 2 años, había sido su red de seguridad, invirtiendo mis ahorros en sus vidas sin un solo agradecimiento. Como ingeniera de software independiente, ganaba un dinero decente, suficiente para cubrir mi propio alquiler y que aún me sobrara algo. Así que, cuando mamá llamó hace 2 años, con la voz temblorosa, diciendo que estaban atrasados en el pago de la casa, no lo dudé. 27,000 pesos al mes, transferidos directamente a su arrendador, sin hacer preguntas. Pero no era solo el alquiler. Pagué la factura de la electricidad cuando se disparó en invierno, 5,500 pesos para mantener su calefacción encendida. Las facturas del agua también, cuando se olvidaban de presupuestar, otros 2,000 pesos aquí y allá. ¿Y la vieja camioneta de papá? Desembolsé 27,000 pesos por una nueva transmisión la primavera pasada porque juró que la necesitaba para buscar trabajo. Nunca lo hizo. Mi hermano, Daniel Herrera, era el peor. A los 22 años, se autodenominaba creador de contenido, pasando horas en su habitación, gritándole a los videojuegos, persiguiendo seguidores que nunca llegaron. Su equipo, micrófono, luces, una silla elegante me costó 16,000 pesos cuando me lo suplicó, afirmando que lanzaría su carrera. 2 años después, tenía menos de 50 suscriptores y ningún trabajo. Seguía pensando que maduraría, conseguiría un empleo, cualquier cosa para dejar de apoyarse en mí. En cambio, ponía los ojos en blanco cuando mencionaba el trabajo, como si lo estuviera fastidiando por diversión. Mamá y papá lo respaldaban, diciendo que estaba encontrando su camino y necesitaba tiempo. Tiempo que yo estaba pagando. Sentada allí, revisando sus mensajes, me sentí como una idiota. Cada mes, había hecho malabares con mis propias facturas para cubrir las suyas, saltándome cenas fuera, posponiendo la compra de un nuevo portátil para el trabajo, todo para que ellos pudieran vivir sin preocupaciones.
Yo no era su hija o su hermana, era su cuenta bancaria. Los mensajes de mamá eran el mismo guión de siempre: somos familia. Nos mantenemos unidos. Papá intervino, afirmando que mi salida intempestiva fue vergonzosa y que les debía una disculpa. Mi tía incluso me lanzó un chantaje emocional, diciendo que estaba destrozando a todos. Ninguno de ellos mencionó los 45.000 pesos que había transferido para el alquiler de mi hermano o el reloj que había grabado como un gesto de cariño. Ninguno de ellos pidió perdón. ¿La peor parte? Nunca había pedido mucho. Solo un gesto de aprobación, un gracias, alguna señal de que me veían como algo más que un cheque. Pero anoche, cuando mi hermano desechó mi regalo y toda la familia se rió, lo entendí. No solo tomaron mi dinero, no me respetaban. Había pasado años manteniéndolos a flote, y ni siquiera podían fingir que les importaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de mamá, probablemente rogándome que arreglara esto. Lo arrojé al sofá, con el pecho oprimido por una mezcla de ira y traición. Por primera vez, me pregunté si me había equivocado al seguir ayudándolos. Quizás no los estaba salvando. Quizás les estaba permitiendo su comportamiento. La cara de suficiencia de mi hermano. Las lágrimas falsas de mamá. Las promesas vacías de papá. No eran mi responsabilidad. Les había dado todo, y no me habían dado nada más que burlas. Mientras estaba sentada allí, el peso de esos 2 años me aplastó. No estaba segura de lo que vendría después, pero sabía que no podía seguir siendo su felpudo. Una semana después, todavía estaba conmocionada por la revelación de que mi familia me veía como su cajero automático personal. Pero lo que vino después fue peor. Mi teléfono había estado en silencio durante unos días después del aluvión de mensajes de texto que siguieron a la fiesta de cumpleaños de mi hermano, así que pensé que tal vez lo habían dejado pasar. Estaba equivocada. Mamá me llamó a mitad de semana, con la voz suave pero insistente, pidiéndome que fuera a una reunión familiar en su casa. Necesitamos arreglar esto, dijo, como si yo fuera la que había hecho algo mal. Acepté, principalmente porque quería escucharlos, esperando una disculpa que nunca llegó. La reunión fue en su sala de estar, la misma que yo había ayudado a que siguiera siendo suya pagando su alquiler durante 2 años. Mamá se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas y los ojos brillantes, como si hubiera ensayado sus lágrimas. Papá estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, mirándome como si los hubiera traicionado. Mi tía, que había venido de fuera de la ciudad, se sentó en un sillón, asintiendo a todo lo que decía mamá. Mi hermano estaba encorvado en un rincón, mirando su teléfono, apenas levantando la vista. El ambiente se sentía pesado, como si hubieran planeado cada palabra para hacerme volver. Mamá comenzó, con la voz baja y cargada de culpa. Somos una familia, y las familias no se abandonan unas a otras, dijo, mirándome como si hubiera cometido un crimen. Mencionó el supuesto dolor de espalda de papá, afirmando que le impedía trabajar, aunque yo sabía que había estado lo suficientemente bien como para ir a pescar el mes pasado. Dijo que necesitaban mi ayuda porque los tiempos eran difíciles y yo era la única que podía salvarlos. Papá intervino, con tono cortante. No puedes dejar de ayudarnos por una simple discusión, dijo, calificando mi reacción de egoísta. Mi tía terció, más suave, tratando de hacer de pacificadora. No peleemos, instó, pero sonó hueco. Ella ni siquiera sabía la mitad de lo que yo había hecho por ellos. Entonces habló mi hermano, sin levantar la vista de su teléfono. Estás haciendo un escándalo por nada, dijo, como si su burla pública de mi regalo fuera solo una broma. Fue entonces cuando lo vi, una notificación en mi teléfono de un amigo en común, con un enlace a una publicación en las redes sociales. Mi hermano había compartido una diatriba llamándome tacaña y demasiado buena para la familia, afirmando que los había abandonado por un estúpido malentendido. La publicación tenía una docena de me gusta, la mayoría de sus amigos jugadores, y algunos comentarios de personas que apenas conocía, coincidiendo en que yo era fría. Se me revolvió el estómago. No solo me estaba menospreciando en casa, estaba manchando mi nombre en Internet. Me quedé sentada, agarrando mi taza de café, tratando de mantener la calma. He pagado su alquiler, sus facturas, las reparaciones de su camioneta, dije, mi voz firme pero resuelta. 2 años, y me llaman egoísta.
Los ojos de mamá se abrieron de par en par, como si no esperara que yo respondiera. Papá se burló, diciendo que se lo estaba echando en cara. Mi tía sugirió que llegáramos a un acuerdo, pero me di cuenta de que quería decir que yo debía seguir pagando. Mi hermano simplemente se encogió de hombros, murmurando que yo era una exagerada. Nadie se disculpó. Nadie reconoció los miles de pesos que había gastado para mantenerlos a flote. Esa noche, me encontré con Marco en un restaurante del centro, un pequeño lugar con mesas pegajosas y café fuerte. Marco, mi amigo desde la universidad, siempre había sido a quien recurría cuando las cosas se complicaban. Le conté sobre la reunión, la publicación, el chantaje emocional. Se reclinó, negando con la cabeza. Te están utilizando, Sofía, dijo sin rodeos. Ahora mismo no eres su hija. Eres su billetera. Tienes que poner límites, o te dejarán en la ruina. Me habló de su primo, que había cortado lazos con su propia familia después de años de tonterías similares y cómo eso lo liberó para vivir su vida. No les debes tus ahorros, dijo Marco. Protégete. Sus palabras me golpearon con fuerza. Había estado luchando con la culpa, preguntándome si me equivocaba al retirarme. Pero escuchar a Marco exponerlo tan claramente lo dejó claro, mi familia no lo sentía, estaban desesperados por mantenerme a raya. De vuelta en casa, miré otro mensaje de mamá, rogándome que pensara en la familia. Escribí una respuesta, corta y final: he terminado de pagar por ustedes. Pulsé enviar, con el corazón acelerado pero resuelta. Sus respuestas llegaron rápido, la súplica de mamá, la ira de papá y el silencio de mi hermano. Pero no cedí. Por primera vez, sentí que el peso se levantaba, incluso mientras su ira crecía. A finales del verano, sus problemas empeoraron. Había enviado ese último mensaje de texto hacía una semana, diciéndoles a mamá, papá y mi hermano que había terminado de pagar sus gastos. Me preparé para su reacción, y llegó rápido. Estaba en mi apartamento revisando correos electrónicos del trabajo cuando mamá llamó, con la voz temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas. ¿Cómo puedes hacernos esto?, preguntó, como si yo les hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies. Le recordé que había cubierto su alquiler, sus facturas y las reparaciones de su camioneta durante años. ¿Su respuesta? Un sollozo largo y dramático, seguido de: estás destrozando a esta familia. Papá tomó el teléfono, su tono agudo y acusador. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora?, espetó, afirmando que estaba abandonando mi deber. Mi hermano no dijo ni una palabra, solo silencio, lo que de alguna manera se sintió peor que sus habituales comentarios sarcásticos. Colgué, con las manos temblando, pero no di marcha atrás. Sus palabras dolían, pero ya no iba a dejar que la culpa me hiciera volver. Había pasado demasiado tiempo siendo su red de seguridad, y su reacción solo demostraba que no me veían como nada más. Las lágrimas de mamá no eran por amor, eran por perder su salvavidas. La ira de papá era por el control, no por el cariño. ¿Y el silencio de mi hermano? Era él dándose cuenta de que su viaje gratis había terminado. Sentí una extraña mezcla de alivio e ira, como si finalmente estuviera despertando de un mal sueño. Unos días después, mi novio, Mateo, me invitó a la casa de su familia, una acogedora vivienda en las afueras de Guadalajara. Era un mundo diferente. El padre de Mateo, Ricardo, estaba en su garaje, jugueteando con un viejo Mustang que llevaba años restaurando. Me hizo un gesto para que me acercara, me entregó una llave inglesa y me preguntó si alguna vez había cambiado una bujía. No lo había hecho, pero me puse a ello, con grasa en las manos, escuchando mientras explicaba el motor como si fuera una historia. No hubo juicios, ni expectativas, solo un tipo compartiendo su pasión. Pasamos horas cambiando piezas, riendo cuando un tornillo se atascaba, y sentí algo que no había sentido en años, que estaba incluida. Ese fin de semana, la madre de Mateo, Laura, me invitó a cenar. Su comedor era cálido, con sillas desparejadas y una mesa llena de comida, pollo asado, puré de patatas, judías verdes que ella misma había cultivado. Laura me preguntó sobre mi trabajo, genuinamente curiosa por mis proyectos de codificación, y escuchó sin interrumpir. El hermano de Mateo, Javier, bromeó sobre mi falta de conocimientos de mecánica, pero fue de forma ligera, amistosa, nada que ver con el veneno que había recibido en casa.
No me pidieron ni un céntimo ni insinuaron necesitar ayuda. En cambio, me pasaron la salsa y me trataron como si perteneciera allí. Me sorprendí sonriendo de verdad, por primera vez en semanas. De vuelta en mi apartamento, recibí otra llamada de mamá. Lloraba de nuevo, diciendo que habían recibido un aviso de retraso en el pago de la casa. Solo un mes más, suplicó, como si no les hubiera dado ya años. Papá me envió un mensaje de texto, llamándome desalmada por dejarlos ahogarse. Mi hermano seguía sin decir nada, probablemente pegado a su equipo para sus transmisiones que yo había pagado. No respondí. Su desesperación era real, pero también lo era mi resolución. Ya no era su banco. Pasar tiempo con la familia de Mateo me mostró lo que me había estado perdiendo. Ricardo no solo me dejó ayudar con el coche, me dio las gracias, diciendo que había facilitado el trabajo. Laura me envió a casa con sobras, insistiendo en que me llevara las mejores porciones. Javier incluso se ofreció a enseñarme a revisar el aceite de mi propio coche la próxima vez. No necesitaban que yo arreglara sus vidas, solo querían que estuviera allí. Era un contraste tan marcado con mi propia familia, donde cada interacción venía con una etiqueta de precio. Empecé a juntarme más a menudo con la familia de Mateo, ayudando a Ricardo en el garaje, charlando con Laura mientras tomábamos café, bromeando con Javier sobre su mal gusto musical. Cada momento se sentía como un paso lejos del peso de las demandas de mi familia. Para esta gente, yo no era solo un cheque. Era alguien a quien valoraban. Por primera vez, vi lo que podía ser una familia, no una carga, sino una elección. La ira de mi propia familia seguía ahí, ardiendo a través de sus mensajes, pero yo empezaba a sentirme libre. Sus problemas ya no eran míos para resolver. A mediados de septiembre, recibí una llamada desesperada. La voz de mamá era frenética, nada que ver con sus habituales lágrimas calculadas. El banco nos va a quitar la casa, dijo, sus palabras saliendo a trompicones. Llevaban un retraso de 160.000 pesos en la hipoteca y había llegado un aviso de ejecución hipotecaria por correo. No pidió ayuda directamente, simplemente dejó que el pánico flotara en el aire, esperando que yo interviniera como siempre. Escuché, con el pulgar suspendido sobre el botón de colgar, y no dije nada. Durante años, los había rescatado, alquiler, facturas, el equipo para sus transmisiones de mi hermano. Pero ya había terminado. Su silencio al otro lado de la línea se sintió como un desafío, pero no iba a morder el anzuelo. Un día después, mi hermano me envió un mensaje. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de cómo me había destrozado en línea o se había burlado de mí en su cumpleaños. Solo una petición directa: necesito 9.000 pesos para nuevo equipo para transmitir en vivo. Me ayudará a ser profesional. Me quedé mirando las palabras, casi riéndome de su descaro. No había trabajado un solo día en su vida, todavía persiguiendo una fantasía que yo había financiado durante años. Abrí mi aplicación bancaria, le envié 20 pesos y escribí: más de lo que debo. Pulsé enviar, sintiendo una aguda satisfacción. Que él averiguara qué hacer con eso. Su respuesta fue instantánea, una serie de emojis enfadados, sin palabras. No me importó. Él se había buscado su propia cama, y yo no iba a arroparlo más. Ese fin de semana, Mateo me invitó a una barbacoa en casa de su familia. Su patio trasero bullía de conversaciones, con el olor a hamburguesas a la parrilla y carbón en el aire. Ricardo volteaba las hamburguesas en la parrilla, bromeando sobre su salsa secreta que era solo ketchup de supermercado mezclado con ajo. Laura sacó platos de ensalada de patatas y ensalada de col, insistiendo en que probara sus pepinillos caseros. El hermano de Mateo, Javier, me retó a una partida de cornole, riéndose cuando fallé todos los tiros. No era solo la comida o los juegos, era cómo me trataban. Ricardo me pidió mi opinión sobre un carburador que estaba instalando, como si mi aportación importara. Laura compartió historias sobre la infancia de Mateo, haciéndome parte de su mundo. Javier bromeaba conmigo, pero de forma cálida, no hiriente. Sentí que pertenecía allí, sin condiciones. En la barbacoa, me di cuenta de cómo trabajaba junta la familia de Mateo. Ricardo y Javier discutían sobre las técnicas de la parrilla, pero era de forma juguetona, no amarga. Laura no exigía nada, simplemente me entregó una bebida y me preguntó por mi semana.
No conocían los detalles del desastre de mi familia, pero Mateo me apretó la mano por debajo de la mesa como si supiera que lo necesitaba. Miré a mi alrededor, sus risas, su tranquilidad, y sentí que algo se asentaba en mí. Esto era lo que podía ser una familia, gente que te valoraba a ti, no lo que podías darles. Mi teléfono vibró, una súplica de mamá esta vez, mencionando una reunión con el banco. No respondí. Había tomado mi decisión, y no se trataba de venganza, se trataba de protegerme. La transferencia de 20 pesos a mi hermano seguía sin respuesta, su silencio más ruidoso que cualquier discusión. El aviso de ejecución hipotecaria no era mi culpa. Habían tenido años para poner sus asuntos en orden, y yo les había dado más que suficiente. Puse mi teléfono en silencio y me uní de nuevo a la barbacoa, lanzando un saquito de cornolé y riendo cuando aterrizó muy lejos del tablero. Por primera vez en meses, me sentí ligera, como si finalmente estuviera libre de su peso. De vuelta en casa, otro mensaje de mamá iluminó mi teléfono. Lo estamos perdiendo todo, escribió, detallando cómo el banco les había dado 30 días para pagar o mudarse. Mencionó el estrés de papá, el potencial de mi hermano como creador de contenido, como yo era su única esperanza. Era el mismo guión, solo que más desesperado. Lo leí y luego lo descarté. Había pasado años manteniéndolos a flote, y nunca me lo habían agradecido. Ahora, enfrentando consecuencias reales, todavía esperaban que yo lo arreglara. No iba a caer en eso nunca más. A finales de octubre, su silencio era ensordecedor. Los mensajes desesperados de mamá habían cesado. Los mensajes de voz furiosos de papá se habían agotado, y mi hermano no había enviado ni una palabra desde que le di 20 pesos para su equipo para transmitir en vivo. El silencio se sentía extraño, como la calma antes de la tormenta. Pero también se sentía bien. Por primera vez en años, no me ahogaba en sus demandas. Podía respirar, concentrarme en mi propia vida y descubrir lo que quería. Una noche, Javier, el hermano de Mateo, me llamó para que fuera a su casa a tomar un café. Nos sentamos en su cocina, la misma donde Laura me había dado comidas caseras. Javier se inclinó hacia adelante, su habitual sonrisa juguetona reemplazada por algo serio. Conozco a un tipo en una empresa emergente del centro, dijo. Están buscando un ingeniero de software. Mejor salario que tus trabajos como autónoma, menos estrés y un equipo de verdad. Deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa, con el nombre de una pequeña empresa de tecnología impreso en negrita. Llevaba años trabajando duro como autónoma, haciendo malabares con plazos y clientes para cubrir las facturas de mi familia. La idea de un trabajo estable con un salario más alto se sintió como una puerta que se abría. Le di las gracias, guardando la tarjeta en mi bolsillo, mi mente ya acelerada con las posibilidades. Unos días después, mi hermano rompió su silencio con un mensaje de texto. Necesito 5.500 pesos para un teléfono nuevo. El mío está roto. Ni una disculpa. Ni una mención del lío de la ejecución hipotecaria en el que estaban metidos. Solo otra exigencia. Me quedé mirando el mensaje, con la mandíbula apretada. No había aprendido nada. Abrí mi aplicación bancaria, le envié 20 pesos y escribí, resuélvelo tú. Pulsé enviar, con una pequeña sonrisa dibujándose en mis labios. Su respuesta fue una sola palabra, ¿en serio? No respondí. Podía suplicar todo lo que quisiera, pero yo ya no era su cajero automático. La semana siguiente, me reuní con el gerente de contratación de la empresa emergente. Su oficina era un loft luminoso con ladrillo visto y portátiles zumbando. El trabajo era un puesto de desarrollador senior, ofreciendo un salario un 30% más alto que mis ingresos como autónoma y beneficios reales, seguro de salud, tiempo libre pagado, cosas que nunca había tenido. Les gustó mi portafolio, especialmente las aplicaciones que había construido bajo plazos ajustados. Al final de la entrevista, me ofrecieron el puesto en el acto. Salí sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años, como si finalmente estuviera construyendo algo para mí. De vuelta en casa de Mateo, empecé a pasar más tiempo con su familia. Un fin de semana, Ricardo me reclutó para ayudarle a reemplazar un radiador en su Mustang. Trabajamos codo con codo en el garaje, pasándonos herramientas e intercambiando historias sobre malos primeros trabajos. No me trató como a una invitada, me trató como si perteneciera allí.
con manchas de grasa y todo. Otra noche, Laura me invitó a una noche de juegos de mesa. Jugamos al Scrabble, y Mateo se rió cuando me inventé una palabra, solo para que Laura me respaldara, afirmando que sonaba bastante real. Javier llevaba la puntuación, bromeando con todos pero asegurándose de que yo obtuviera puntos extra por creatividad. Su calidez me envolvió, llenando un espacio que no me había dado cuenta de que estaba vacío. Empecé en el nuevo trabajo a principios de noviembre, sumergiéndome en bases de código y reuniones de equipo. El trabajo era desafiante pero emocionante, y mis compañeros de trabajo no esperaban que yo cargara con su peso. Llegaba a casa con energía, no agotada, y pasaba las tardes con la familia de Mateo. Una noche, tallamos calabazas para Halloween, y Ricardo me enseñó a hacer una calabaza de Halloween torcida que aún así se veía bastante genial. Laura insistió en que guardáramos las semillas para tostarlas, y Javier me retó a un concurso de tallado, que perdí estrepitosamente. Cada momento con ellos se sentía fácil, como si fuera parte de algo real, no una transacción. El mensaje de mi hermano seguía sin respuesta en mi teléfono. Ya no sentía ira, solo indiferencia. Él encontraría la manera de comprar su teléfono, o no lo haría. No era mi problema. Había terminado de cargar con ellos. Con la familia de Mateo, encontré un lugar donde no tenía que demostrar mi valía. Podía ser simplemente Sofía, riendo, aprendiendo, viviendo. Por primera vez, sentí que estaba en casa. El fin de semana pasado, encontré un pequeño regalo en mi escritorio. Era un cuaderno encuadernado en cuero, simple pero elegante, con una nota dentro. La caligrafía de Laura decía, para tu próximo capítulo. Gracias por ser tú. Pasé los dedos por la cubierta, con un nudo en la garganta. Lo había dejado en mi apartamento después de una visita para tomar café. Sin fanfarrias, solo un gesto silencioso que lo significaba todo. Era el tipo de consideración que mi propia familia nunca me había mostrado. Me enteré a través de un amigo en común que mamá, papá y mi hermano habían perdido su casa. El banco cumplió con la ejecución hipotecaria y se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. No fue una sorpresa, llevaban ahogados en deudas mucho antes de que yo dejara de ayudar. Aún así, saber que estaban empezando de nuevo en un lugar más pequeño me golpeó con una punzada de culpa, rápidamente reemplazada por claridad. Había hecho más que suficiente durante años, invirtiendo mis ahorros en sus vidas, y ellos lo habían dado por sentado. Su nueva realidad no era una carga que yo debiera llevar. El mismo amigo mencionó que mi hermano había conseguido un trabajo como cajero en Soriana. Podía imaginarlo detrás de la caja registradora, escaneando productos, probablemente quejándose de ello. Durante años, se había apoyado en mí para financiar sus sueños de triunfar con sus transmisiones, sin mover un dedo para mantenerse. Ahora, a los 25 años, se enfrentaba al mundo real, salario mínimo, turnos largos, sin ayudas. Una parte de mí se preguntaba si habría aprendido algo, pero no me detuve a pensarlo. Sus decisiones lo habían llevado allí, así como las mías me estaban llevando a un lugar nuevo. Una noche, abrí mi teléfono y revisé los viejos mensajes de mamá y papá. Súplicas, chantajes emocionales, acusaciones, todo parecía de otra vida. Mi dedo se detuvo sobre sus números y tomé una decisión. Uno por uno, eliminé sus contactos, sus mensajes, cada rastro de sus demandas. No era la ira lo que me impulsaba, era la paz. Ya no necesitaba sus voces en mi cabeza diciéndome que les debía algo. El número de mi hermano fue el último en desaparecer, sus mensajes sin respuesta sobre teléfonos y equipo para transmitir en vivo se desvanecieron en la nada. Cerré la aplicación, con el pecho más ligero de lo que había estado en años. Mi nuevo trabajo en la empresa emergente iba viento en popa. Pasaba los días codificando funciones para una aplicación móvil, colaborando con un equipo que valoraba mis ideas. Después del trabajo, me dirigía a casa de Mateo, donde su familia se había convertido en la mía. Una tarde, Laura y yo horneamos galletas en su cocina, riéndonos cuando quemé la primera tanda. Ricardo me enseñó a cambiar un neumático de mi coche, paciente incluso cuando me equivoqué con las tuercas. Mateo y yo dábamos paseos por su vecindario, planeando un viaje de acampada para la primavera. Estos momentos no eran grandiosos. Eran reales, basados en el cariño y el respeto, no en la obligación.
El cuaderno de Laura se convirtió en mi diario. Empecé a escribir en él, anotando pensamientos sobre mi trabajo, mi vida y las personas que la hacían mejor. Cada entrada se sentía como un paso adelante, una forma de procesar todo por lo que había pasado. Escribí sobre los años que pasé tratando de salvar a mi familia, solo para darme cuenta de que nunca me habían valorado. Escribí sobre encontrar una nueva familia, no de sangre, sino por elección. Sobre todo, escribí sobre la lección que lo había cambiado todo: establecer límites no es egoísta, es supervivencia. Elegir a quien dejas entrar en tu vida, en quien confías tu energía, era la clave para vivir sin remordimientos. Mirando hacia atrás, vi cómo las consecuencias de mi familia eran su propia creación. Mamá y papá perdieron su casa porque habían dependido de mí en lugar de enfrentar sus problemas. Mi hermano estaba trabajando en un empleo que probablemente odiaba porque había contado con que yo financiaría sus sueños para siempre. Su historia ya no era la mía. Había encontrado mi propio camino, rodeada de personas que me veían como algo más que un cheque. El regalo de Laura, el apoyo de Mateo, la paciencia de Ricardo, me mostraron lo que podía ser una familia. Este viaje me enseñó algo vital: la independencia no se trata solo de valerse por uno mismo, se trata de elegir relaciones que te eleven, no que te arrastren hacia abajo. Estoy agradecida por cada momento que me trajo aquí, y espero que compartir esta historia resuene con ustedes. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.